Suscríbete a la Panterita. Fútbol desde las bases, desde la semilla, porque es lo que están haciendo aquí también y hacen en Inglaterra y hacen en Europa, en Francia, en Italia, en España. Y vamos con ya veíamos esto nosotros como el camino, por eso la Fundación Cerro Porteño está abocado a la construcción de su centro educativo del bachillerato técnico deportivo, y esta visita nos confirma aún más que ese es el camino. Estamos muy satisfechos y muy contentos con el apoyo de todos ellos también. Este acuerdo, arquitecto, implica varios años dentro de lo que va a implicar trabajar con ellos, ¿no? Con esto es lo que estaba hablando, de educación, de formar jugadores. Así mismo. El convenio con la Johan Cruyff, como nosotros estamos iniciando nuestro centro educativo de alto rendimiento en el Parque Azulgrana, que va a ser un bachillerato técnico deportivo basado en tecnología fundamentalmente. Ahí el acuerdo con la Johan Cruyff es hacer curso a distancia, tanto para nuestros profesores como para nuestros alumnos. Y el acuerdo con el Benfica es desarrollar programas conjuntos, no solamente en Paraguay, en Asunción, sino en todo el país, y por qué no en toda la región, ¿verdad? Trabajando de manera conjunta. Es mucho más fácil, estando nosotros allá, poder implementar los programas que ellos tienen acá en Europa, que es muy fuerte, definitivamente una de las fundaciones más fuertes acá en Europa. Y bueno, creo que va a ser muy fructífera esta relación. Estamos muy contentos con este acuerdo que en poco tiempo vamos a firmar. De hecho, de palabra está hecho. Va a venir el director ejecutivo de nuestra fundación a trabajar ya en pocas semanas con el director ejecutivo de ellos aquí para trazar las líneas de acción. Así que ya estamos en plena acción. Lo de febrero va a ser solamente formalizar este acuerdo que realmente nos hace sentir muy orgullosos. ¿Qué es lo que más le llama del modelo del Benfica? ¿Qué le llama más la atención? Y la educación como el fundamento del desarrollo y como herramienta para superar los límites de los atletas, ¿verdad? Hoy definitivamente en Europa está claro que el talento es solamente un 20 o un 25% de la capacidad del futbolista. Si nos agrega educación, nos agrega desarrollo intelectual, valores, capacidad de resolver situaciones en fracciones de segundo, de ser un líder, no hay manera de trascender. Entonces, si no hacemos eso, vamos a seguir en las terceras ligas del fútbol mundial. Nosotros necesitamos en Paraguay, así como en la educación, estamos discutiendo hoy el tema de la transformación educativa, en el fútbol también necesitamos implementar una suerte de transformación educativa profunda para generar nuevos valores. Y eso es lo que nos muestra Europa, y eso es lo que nos mostró Benfica particularmente, y Barcelona también. Con esto, arquitecto, se abren las puertas para que jugadores de las inferiores de Cerro hagan una pasantía por allá. También se podría dar que profesores del Benfica, de las inferiores, lleguen a Asunción a dar también esos cursos. Exactamente, tanto de Barcelona como la Fundación Johan Cruyff de Barcelona, como el del Benfica, que son los más fuertes acá, hoy en Europa, sobre todo en esta parte de Europa, ¿verdad? Y la idea es que podamos hacer ese intercambio de conocimiento, de tecnología, que vayan los profesores a enseñar a nuestros casi 70 profesores que tenemos nosotros entre la formativa y las ediciones infantiles, y a capacitarle con estas nuevas miradas de abordar el desarrollo del atleta. Arquitecto, muchísimas gracias por compartir esta gran noticia para el pueblo azulgrana y para todo el país, porque claro, esto va a beneficiar a los chicos que van a ir llegando, por supuesto, a la Fundación del Cerro Porteño para una preparación integral. Así mismo es, porque esto es para todo el país en realidad, trasciende por lejos el ámbito de Cerro solamente, ¿verdad? Porque ellos trabajan con las escuelas de todo el país, de todos los países con quienes están asociados, y ahí desde la escuela empiezan el trabajo, en la escuela, usando la herramienta que tienen las instituciones educativas, y con eso pueden multiplicar. Tienen más de casi
5 millones de chicos involucrados en el proceso. Felicidades, arquitecto, muchísimas gracias, muy amable. Un gusto, un placer saludarles a ustedes también. Adiós, arquitecto Víctor González Acosta. Benfica y Porto son los equipos que más ventas han realizado en los últimos años en el fútbol de Europa, comprando, en algunos casos comprando a bajo costo y vendiéndolos por cifras siderales, y en otros casos jugadores de su propio club, ¿verdad? Vendiéndolos realmente en montos muy, muy importantes. La misma cosa que el Sporting de Lisboa, pero los dos grandes modelos en estos momentos en Portugal y en Europa, en el mundo inclusive, son el Benfica y el Porto. Por eso es importante esto, lo del arquitecto Víctor González Acosta, que nos decía de esta alianza que va a tener a partir de ahora Cerro Porteño con Benfica, Federico y señor Cham. Sí, lo de Benfica, desde los 90 no recuerda que ya nutrían a principales ligas, llevando jugadores uruguayos, argentinos. Tuvimos ahí a Tacuara, que por esa cosa el Letino no fue vendido, pretendido por muchos también. Hablamos de jugadores que ya fueron como primera transferencia a Europa. Después están los chicos que fueron, ¿verdad? Y muchos no quedaron, tanto en Sporting como en Benfica, principalmente. Paraguay a Porto transfirió Quintana y Carlos Humberto Paredes en buen dinero. Tire Ramírez en su momento al Sporting en buen dinero. Ese jugador de ese perfil, algunos traspasaron ya o trascendieron en Europa, ni hablar de Carlos los argentinos Gamarra, y los uruguayos. Carlos Gamarra, Benfica. Sí. Benfica también, sí. Carlos Gamarra. Yo creo que o sea, lo primero que se puede proyectar o ilusionarse la gente que hace este tipo de acuerdos es ya inmediatamente lo visible. Pero uno sabe que estas fundaciones en realidad trabajan con la parte invisible. O sea, y si uno lo traduce a la realidad nuestra, cuando el arquitecto decía, acá en Europa ya dan por sentado. O sea, ellos ya pasaron ese límite de quedar deslumbrado cuando ven un diamante en bruto. Entonces lo que Sudamérica debe copiar del modelo europeo no es el talento, porque acá siempre tenemos ese orgullo de que la materia prima sigue siendo más rica de este lado del mundo. Es esa estructura para que se vayan moldeando hasta el punto de cuando llegan en primera, hay jugadores con menos talento pero que son más exitosos desde el profesionalismo, desde lo integral, y es un poco copiar ese modelo, o sea, para que los profesores puedan inculcarle a los chicos de este lado del mundo de cómo ser de forma integral, o sea, tener esa red de contención también del lado social. Por eso él insistía, no tanto el tema de no, vamos a sacar a tal jugador en la transferencia o el intercambio, sino decir, no, esto es para que se pueda educar y que inclusive pueda trascender el mero hecho de ser de un club o de otro. Está el camino para el campeonato, los últimos partidos que van a quedar, y me estaba fijando en los partidos tanto de Nacional como de Olimpia y Cerro Porteño. Ahora Nacional va a jugar contra Guaireña, Olimpia contra Resistencia y Cerro Porteño contra General Caballero. Y en el camino de Cerro hay un choque directo con un equipo que, bueno, siempre, aunque ahora se bajó el campeonato, es un equipo complicado, Libertad. Sí. En el caso Olimpia ya no se encuentra con Libertad, pero sí se topa con Nacional en la última fecha. Y el caso de Nacional, que aparentemente tiene el camino más fácil, más accesible, porque juega contra Guaireña, Tacuarí, Ameliano en este orden, y después le queda Olimpia, o sea, un rival directo. Y le alcanza el empate allí si es que va ganando todos los partidos. Y ganan los 9 puntos que quedan, ¿no? Esa puede ser su ventaja, pero del otro lado también Olimpia relativamente tiene un calendario accesible, en el sentido de que va como favorito ante Resistencia, ante 12 de octubre, ante Sol de América, para llegar justamente a esta última fecha. Y si sigue este ritmo de campeonato, por más que ganen los tres sus respectivos partidos hasta esa fecha 21, llegando a la fecha 22, si esto sigue así, Cerro va a quedar fuera de combate. Si en las tres próximas fechas siguen ganando Nacional y Olimpia, queda fuera de combate Cerro por ese encuentro que van a tener, que van a sostener justamente los dos equipos que están peleando el primero y el segundo lugar, porque ahí el que suma ya deja fuera a Cerro Porteño, por más que haya un empate o una victoria de Olimpia, ni qué decir una victoria nacional.
Y ese es el panorama que tenemos ahora con el campeonato. Hoy arranca la nueva fecha con el partido entre Sol de América y Tacuarí, que se va a jugar en Villa Lisa a partir de las 19 horas. Ahora, Cerro tiene una ventaja. Cerro tiene que jugar ahora con Resistencia. Con General Caballero. Perdón, Olimpia que tiene una ventaja, perdón, no es Cerro. Olimpia. Olimpia juega ahora con Resistencia. Y en la antepenúltima fecha, o sea que después de Resistencia, Olimpia tiene que jugar ante el 12 de octubre. 12 de octubre no puede ya estar descendido. Porque hoy básicamente está descendido, ¿verdad? Pero sigamos por los números ya. Está con... Matemáticamente hablando, el famoso matemáticamente. Todos sabemos que 12 va a descender, ¿verdad? Es una cuestión de tiempo. Está con la unidad en estos momentos de promedio. Es decir, que si pierde otra vez... ¿Se puede hacer ese cálculo o no? Porque en ver. ese combo de partidos, ahí por ejemplo el Nacional, ahora juega contra Guaireña y después juega contra Tacuarí. Tacuarí tiene mucho que pelear. Tacuarí tiene que pelear, alejarse de el descenso para el próximo año y tema Sudamericana. Ahí tenemos un panorama un poco más fácil porque el caso del segundo descendido va a salir del que apareció este año. Porque es difícil que descienda otro de que tiene ya... Sí. 12 de octubre a Meliano. En ese son los dos equipos que ya están 12 de afuera. octubre. ¿Qué va a pasar ahí? Yo no creo todavía. O sea, que llegue el domingo, Bruno, a para uno descendido, no creo. No dan los números. Y Cerro, y después... A no ser que gane... solamente quedan 2 fechas después. Claro, pero el domingo, o sea, el partido que va a tener para descender sería el de mañana, porque el domingo ya juega contra Olimpia. Sí, el domingo ya juega contra Claro, Olimpia. entonces yo mañana no creo todavía que descienda 12 de octubre, ni ganando General ni Tacuarí. Cerro, por ejemplo, juega contra General Caballero Sí. ahora, pero después ya juega contra Libertad. El Y mira, lunes. fíjate vos que los dos equipos, General Caballero pelea tema de descenso, alejarse. Y está como para pretender la Sudamericana también. Y la Sudamericana Sí, también, ¿verdad? Porque viene sumando a 3. Por eso. Para mí 12 de octubre, aunque no descienda el domingo, cuando enfrenta a Olimpia, está muy diezmado el 12 de octubre últimamente. Hizo muy pocos puntos y Olimpia no tendría que tener problema para ganarle. Después tenés Sudamérica, que la penúltima ya va a saber si se liberó del promedio. Está peleando por la Sudamericana. Y sí, tiene hasta el choque directo entre ambos. Me parece que tanto Olimpia como Nacional tienen un fixture bastante importante, ¿verdad? No sé que Guaireña le salga a Nacional a jugar el partido plantear como le plantea Cerro a Olimpia, ahí sí puede ser bravo, pero Guaireña últimamente viene con luz baja. No gana, empata, pierde. Antes Ameliana perdió todos los partidos, jugó tanto por Copa Paraguay como por campeonato. Acá a ver si escriben los muchachos. El acumulado, me dicen acá, para Sí. la disputa de la Supercopa es vital para Libertad. Bueno, pero aún así Libertad perdió contra Nacional, ¿verdad? Claro. Perdió con Nacional tiene Nacional, Copa perdió con en medio Olimpia. de los 4 partidos, dice Darío Ibarra. Sí, la final contra Ameliano. Pero ahí 4 partidos. O sea, no le quedan 7, 8 partidos. Y tiene un fixture bastante espaciado, porque Nacional va a jugar recién el jueves y después va a jugar el lunes y después jugar el viernes la final de la Copa Paraguay. O sea, tiene un fixture espaciado. No es que tiene que jugar domingo, miércoles, por ejemplo, el conjunto de Nacional, que está ahí peleando. Pero es cierto, depende de Tacuarí, viene sumando bien. ¿Vos estás haciendo las comas, Fabio? Estoy haciendo los cálculos. El tema nomás es que juega el 12 de octubre. Juega después. Igual, si llegase descendido, la motivación pasa por otro lado. O sea, tampoco va... 12, que es el peor equipo del torneo, que le sacó puntos a Libertad cuando todavía Libertad no estaba fuera de combate. O sea, las motivaciones pasan por otro lado, pero todavía no puede haber sentencia para el domingo. Estamos con el presidente Roberto Garcete de Resistencia. ¿Qué tal, presidente? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, Buenos bien. días para todos. ¿Cómo marcha el tema de venta de entradas? Porque veo que los propios, las propias cuentas de cercanas a la Olimpia están promocionando el tema de la venta de las entradas. Y un poco quería saber cómo marcha eso, presidente. La verdad que, Bruno, nosotros habíamos negociado el espectáculo con una empresa y está a cargo de ello ya toda la organización y demás. Pero creemos de que va a haber una buena afluencia de público. Sí. ¿Y cuál es la expectativa que tienen?
La verdad que no sé, pero por lo menos un 70% del estadio creemos de que va a estar completo. ¿Cuál es la empresa que compró el espectáculo? O sea que por contrato no puedo decir ni monto, ni cuál fue la empresa, nada. Claro. Pero ¿es por un monto fijo o...? Claro, nosotros venimos por un monto fijo y ellos ya se encargan después del resto. O sea, no es que tienen un porcentaje de la recaudación. No, ya no tenemos nada que ver con la recaudación. ¿Y el monto también es bajo confidencialidad? ¿O eso sí se puede Sí, saber? Es así mismo, sí, bajo confidencialidad por un contrato que firmamos con la empresa. Ya. ¿Y cómo están para encarar este partido futbolísticamente? ¿Están todos enteros? ¿No hay jugadores, no hay bajas? La verdad que estamos con muchos lesionados también. Tenemos 4 jugadores que están suspendidos, 3 por roja y 1 por acumulación de tarjeta. Pero igual, estos partidos se preparan diferente, la motivación es diferente ante los grandes equipos de nuestro medio. Y ojalá que salga un partido lindo, que sea una fiesta, que el arbitraje no incida en nada y que gane el mejor. Gracias, presidente, por tu tiempo, muy amable. Hasta luego. Un fuerte abrazo, gracias. Bueno, ahí está el presidente de Resistencia. Tema venta las entradas para el partido del miércoles entre Resistencia y Olimpia en el Defensores del Chaco. Precios accesibles. 25.000 Pero por lo visto ganaderías. que no hay buen movimiento, por eso que las cuentas del Olimpia están promocionando, están queriendo mover el tema. Es que no cae bien la fecha y el día, ¿verdad? Pero capaz que a medida se pero acerque si el partido va a comenzar. No, la pues yo gente creo que va a haber mucha gente. O sea, también, si- porque un si partido es- de campeonato, un partido más del campeonato. Y si vamos al caso, fecha y horario de Copa Libertadores, miércoles a las 8 de la noche. Y mira, la Horario ganadería verano. solo 25.000, platea 40.000, preferencia A, B y D 60.000. Sé que supongo que la central 80.000 y la albirroja. Local 26. ¿Están ya los muchachos? Ayer Federico argumentaba un aspecto deportivo, Yo digo, ¿verdad? ¿por qué? Pero- Yo, por ejemplo, no me diría tan... O sea, yo sé que quizá no haya mucha gente por el tema... Un cálculo deportivo, ¿verdad? Porque el sábado el hincha se autoconvocó. Está claro que para uno consorcio y otra cosa. Porque el domingo Nacional visitaba a Libertad. Entonces vos sabés que ganando era puntero y Libertad tenía... Nacional casi nunca le gana a Libertad en Tuyucuá, ¿verdad? Libertad juega el jueves contra Cuarí. Me parece que el hincha medio que sabe que... Nacional. Nacional. El hincha sabe que hay que ir el domingo a 12 de octubre. Y acá hay una empresa cercana, me dicen, a Club Olimpia, que es la que compró. Por eso Club Olimpia está promocionando tanto, ¿verdad? No es por el apoyo, sino dice, compra tu entrada ya mismo. Hay una cuestión ahí, por eso la confidencialidad con esto, pero sí, una empresa que suele manejar la entrada Olimpia, una de las 3 que tenemos de compra. No, Sí, claro, la misma. Claro, por eso el presidente de Resistencia no era que estaba muy pendiente de la recaudación, por eso le preguntaba, porque casi siempre es... hay un Ellos monto ya fijo y un tuvieron porcentaje. ya tuvieron. Y ellos dicen, Tea no, dice no. que maneja la entrada. Sí. Por eso, o sea, pero... Pero es no entiendo raro. No, está bien. Una cosa es lo que es la empresa que vende la entrada y otra es la que explota, ¿verdad? El que tiene los La que derechos del organiza. espectáculo, la que organiza. Pero por eso cuando el presidente de Resistencia dice, no, nosotros ya no tenemos que ver con el porcentaje, porque cuando vos tenés que ver con el porcentaje, vos también, el famoso le das manija para el tema de las entradas, pero como ustedes decían, las entradas son populares, me parece que independientemente a lo que fue lo del domingo en Tuyucuá, la gente del Olimpia está enganchada, está motivada para lo que va a ser este partido. Y el local dice, no, nosotros ya hicimos nuestro negocio, ya tenemos el monto fijo, no tenemos... Si llueve, viene helada. Sí, pues, no, porque la gente ya está. claro, no hay eso porcentaje, seguro. porque viste que casi siempre es un monto y un porcentaje. Entonces están allí pendientes, especialmente cuando llevan el espectáculo a Ciudad del Este. Pero acá, bueno, es Defensores del Chaco y lógicamente, fíjate que allí inclusive en la distribución, no sé si hay un sector destinado exclusivamente para la gente de Resi. Si va a ser norte, La preferencia o es Sería la preferencia de que 30.000 guaraníes también, la más por eso barata. por eso está en rojo. Sí. Claro, y Exactamente. como pasó antes también, preferencia central aislada.
está 80.000 guaraníes, o sea, como pasa en el eliminatorio, ¿verdad? Ahí sí que van a aparecer las vallas como alguna vez en el medio de la central, 80 y después el resto 60. Estoy de acuerdo contigo, Federico, porque fíjate vos que, claro, el hincha de Olimpia sabe que Nacional tiene un partido, entre comillas, fácil, o donde va a ser cantidad, porque ellos llenan para uno el sábado, entendiendo que Libertad le iba a hacer gran partido a Nacional y que le podía tropezar el equipo tricolor para apoyar a Olimpia y ser puntero, pero ahora es como que sumarle lo que es entre semana al partido, que Nacional juega otra vez al día siguiente, entonces como que el hincha se va a perder. Nacional con Guaireño, yo he dicho Pero el olimpista tiene que irse hoy a empujar a su equipo, porque sabe que es mañana, porque está muy cerquita y sabe que el hincha cumple un rol protagónico. En el bolsillo no es que te dice andate nomás, vos también querés irte a Miami, no te podés ir. No te podés ir ahora mismo. No se vaya nadie, entonces. Yo simplemente es que se va a ir la gente. Pero digo que mañana es 26. Deberían, de la medida de lo posible, hacer el esfuerzo, porque el público, si hay una diferencia con Nacional en esta recta final de definición, es el empuje de la gente. Sí, la Nacional tiene muy poca gente. Cuando juegan su cancha pasa eso. Yo creo que ahí se escucha el grito, ¿verdad? Es una ventaja. Pero llevarle poco al defensor el Chaco a ver. Y bueno, eso es lo que te digo. Van a llenar la mitad de la bandeja. ¿Qué ocupan ellos en la parte norte? La ventaja de los grandes es su gente, su pueblo, que te empuja y te lleva a atropellar. Puede faltar fútbol, pero la gente cuando te llena un estadio en una recta final, allí te marca la diferencia. No, eso estamos de acuerdo, pero el problema es económico, el día, la fecha, pero los precios son dentro de todo popular. No es el precio ni la gradería. Claro, porque por eso yo creo que era comprensible cuando escuchamos el tema de mínimo te sale 50.000 guaraníes, vos solo uno. Sí, pero porque vos compras entradas más. Pero son entradas mucho más accesibles que, por ejemplo, si la organización era de Resistencia o cualquier equipo que quiere lucrar por el Olimpia, iban a colocar mucho más caro. Pero ¿qué pasa? Recién nos dijo Garcete, yo ya vendí el espectáculo, a mí ya no me interesa la recaudación. El que compra el espectáculo, además de ganar, quiere cancha llena. Sumarle la inseguridad que la gente no quiere después de los últimos espectáculos bochornosos. Quiero apuntar porque la barra, pues no contemos con la barra, porque la barra la propia dirigencia le compra su entrada o le da su entrada, no sé cómo hacen, ¿verdad? Pero ellos siempre tienen entradas, ¿verdad? Siempre tienen entrada, y después los dirigentes, no sé, todo el mundo te dice, no, nosotros no tenemos nada que ver con ellos, jamás nosotros le damos entrada, pero ellos siempre tienen entradas, colectivos, no vamos a contar con ellos, ¿verdad? Ellos son privilegiados, entre comillas, sí. Y después son estos los que terminan asaltando, robando, rompiendo, violentando todo lo que hay. Entonces el común de la gente piensa dos veces. Yo, si soy hincha de fútbol, no me voy a ir a la cancha 20 horas. Me quedaría en mi casa a tomar 2 cervecitas tranquilito y escucho por la radio o veo por la televisión. Después termina el partido y me acuesto a dormir. Quiero apuntar a lo siguiente, Dani, por favor. Si Nacional jugaba hoy y tropezaba y mañana juega Olimpia su partido y tropezaba hoy Nacional, ahí yo creo que ahí el hincha Olimpia iba a hacer un esfuerzo. Es así, es que es así. Una vez Cerro Porteño si le ganaba a Tacuarí, que era único puntero y fueron cuantas mil personas. Está bien si vos no dependés. Primero lo que el defensor del Chaco es desagradable, ¿verdad? Vamos a partir que no todo. Si tú vas con tu auto, ni Cerro ni Olimpia no suelen ir ahí. No, ya no quieren ir más. No se van ellos se van a su cancha. A su cancha, Olimpia a su cancha. Si vos te vas en auto, te atropellan los cuidacoches. Si te vas en colectivo, no tenés colectivo para volver. Exacto. Después está el tema de la salida del defensor. Cuando hay mucha gente, no sabe por dónde salir. Es muy por eso yo hablo del esfuerzo. Un partido. Pero es más por el factor deportivo o factor seguridad. No, yo te me claro todo. Claro, porque yo sostengo que el hincha de Olimpia sabía que podía patinar Nacional con Libertad. Entonces sabía que ganando iba a ser puntero, pero fijo. Yo creo que ahora más piensa va a ser puntero interino. Por una noche. Claro. Porque el otro día el jueves juega Nacional contra Guaireña. Por eso les di el ejemplo. Si hoy jugaba Nacional y tropezaba, mañana juega Olimpia. Sí. Ahí habrá un esfuerzo. Habrá un esfuerzo extra del hincha para ir al defensor. Yo, por ejemplo, esa teoría estaría de acuerdo si es que no estaba previsto el curso directo. Pero tiene un curso directo con Nacional. Depende de sí mismo, va a ser un pasito más. Después a 3 no me lleva a quedar. Pero hay todavía partidos. Al Rosa me dice, cierto lo que dice Bruno, hoy compré preferencia, piden cédula física o foto de más cédula que quieran comprar y la barra tiene entrada sin nada.
Y un hincha que se revela. Y que está siempre. Que está siempre, que va a ver a Olimpia todos los partidos, ¿verdad? Por eso, o sea, comprendiendo el tema de la incomodidad o la inseguridad, lo segundo mucho más grave que lo primero, pero siempre decimos que lo primero es un factor que suele detener a que, además lo que no somos los cancheros, le detiene. Pero si el marco era, a ver, si el domingo Libertad le hubiera ganado a Nacional, todo ese marco de inseguridad no hubiera sido factor, o que la fecha, o que el horario, porque hoy íbamos a estar hablando del cartelito de agotados. Yo, a lo que decía Ariel, más allá de esa sensación del domingo, decir, podemos quedar como únicos punteros o compartir la punta, hay que decir que gracias al fixture de permitir el choque directo, Olimpia técnicamente necesita de estos 3 partidos para llegar con chances reales. Por ejemplo, si mañana Olimpia no le gana a Resistencia, ya deja de depender de sí. O sea, yo entiendo el tema de que vos querés ir cuando demasiado bien está el equipo, pero tampoco es que está mal. Y si acá hablamos que es un factor que no tiene Nacional, que sí tiene Olimpia, el tema del empuje, la gente, la presión, yo creo que no hay excusas para que Olimpia en los próximos 3 partidos, fíjate que estábamos hablando de cómo también se fue moviendo la programación gracias a la excelente campaña del equipo de Julio César Cáceres, porque en teoría estos partidos eran mañana en cancha de River y contra Sol en Villaliza. Es muy probable, lo de mañana ya confirmado en el Defensores. ¿Por qué? Porque Olimpia le ganó a General Caballero, y lo de Sol probablemente sea en Ciudad del Este. O sea, 2 canchas que además de la pista deportiva, que siempre favorece al que quiere jugar, le va a dar el marco para que haya 20, 30, 35 mil personas que van a ser todos olimpistas. Después está que, por ejemplo, en el sector preferencial ya hay como una especie de voto duro, se suele decir en política, ¿verdad? Hay gente que sí o sí va a votar por un determinado candidato o un determinado partido. Y pasa con Olimpia Cerro, ¿verdad? Los hinchas duros, por decirle, porque vos ya sabés que esa gente se va a ir al sector preferencial. Pero ¿qué pasa con esa gente? Esa es gente de un mayor estatus económico, ¿verdad? Que se va con su auto, tiene luego estacionamiento a lo mejor en la asociación o paga, ¿verdad? Y va al sector preferencial central, ¿verdad? Entonces es mucho más fácil, pero el común de la gente, octubre es larguísimo, muchachos. Mañana estamos 26 y después el tema de la inseguridad, día miércoles 8 de la noche, vos terminás tu partido allá por las 10 y piquito, salís, tenés que ver tu colectivo, ¿a qué hora vas a llegar? A la medianoche, con el Jesús en la boca. Por eso a mí me parece que el hincha es muy inteligente. Cuando se señala ese tema de horario de Copa Libertadores, sí, hay partidos en el que tanto Olimpia como Cerro no gozan del gran acompañamiento. Cuando es un partido contra un rival fuerte, con un equipo tradicional y en una instancia importante, ahí se va el hincha. Pero el hincha no es que se va y quema, como se suele decir, su espoleta por cualquier partido. Va pensando en qué partido le gustaría irse o puede irse, más que nada puede irse, no es que quiera, porque a lo mejor quiere irse al partido de Resistencia, pero le queda mal el horario, le queda mal el calendario, por la cuestión económica, ¿verdad? El tema de la inseguridad, el horario 20 horas, igual vos te vas para ese horario, aunque hubo cambio ahora de horario, igual ya es de noche. No, igual ya es de noche. Solamente. Al otro día tenés que empezar siempre a las 5. Claro, yo soy bien honesto. Si vos me preguntabas, vamos a suponer que yo sea fanático olimpista, más fanático que Osvaldo. Yo te juro, preparo mi sillita, pongo el televisor, mi radio en mi oído y pongo esa, ¿cómo se llama? Esa la lata esa de pintura, ¿cómo se llama? El balde blanco, champañera no quiero, ni si es de cristal ni de oro. Ese quiero. Un poquitito de hielo, una cerveza. ¿Verdad? ¿La champañera no? No, champañera no quiero, Federico. Es un problema, ese es un buroreí total. Yo estoy, a partir de hoy me declaro anti-champañera porque es una pérdida de tiempo, te molesta. ¿Quién no sufrió? Vos querés poner 2 cervezas
Y vos sabés que no se acomoda nunca, el hielo, quiere enfriar uno y meter el otro y después no es chicha ni limonada. Ese balde de pintura, el blanco, ese sí que entra dos, exacto, entra papá. Entra ahí, exacto, y después va respondiendo nomás. Pero si querés tomar más, ¿verdad? Entonces, no le molestas a nadie, nadie te molesta a vos, te quedas en tu casa tranquilo, no te joden la vida. Agarra tu cervecita, toma ahí tranquilito, vas a cargar y hasta meter otra vez si querés tu vaso ahí entre el hielo y el balde. Y ves tu partido ahí feliz de la vida. Y se acabó. Y termina ese partido, a la cama, al sobre, mañana fresquito, a las 5 te levantás, tomás tu ducha, te cepillás bien, matecito y al trabajo. No pasó nada. No pasó nada. En cambio, puede pasar que vos te vayas y un barra del Olimpia, un badulaque, un delincuente, te encuentre por la calle y te diga, ¿sabes qué, hermano? Egueruco Avelande o termina en pelea, moquete entre ellos, ligado un pedazo ahí, te rompen el vidrio de tu auto, cualquier cosa puede pasar. Y después no da, vos tenés que estar gastando otra vez por ese dinero que te estoy diciendo. ¿Cuánto salen 2 botellas de cerveza? 11.000 guaraníes, 5.500 cada uno, vamos a ponerle. No, está un poquito más caro, a 7.000, 8.000 por ahí. ¿Cuánto está? ¿Qué marca eso? Y la Muni, por ejemplo, está a 7.000. La Pilsen está por ahí. Ese es medio rompecabezas. No, y por eso te digo, depende de qué marca. No, una Pilsen. La Paulana ya está más. No, Pilsen. La Pilsen tradicional. Pero están planteando como si Olimpia estuviese en mitad de tabla. No, ¿sabes qué pasa? No, qué bolsillo. Vamos a una charla futbolera. Vamos a una charla futbolera. Vamos a hacer sorteo ahora. No. Yo 10-0 le vamos a hacer. La gente se va a quedar en sus casas. Una charla futbolera. No, yo no necesito que todo el país vaya, que vayan 30.000 ya está. ¿Qué? 30.000 mañana. No va a ir 30.000, pero yo lo que digo no va a explotar. Si vamos a un idioma futbolero, vos escuchás hablar a los olimpistas, te van a decir, vos te vas a la cancha mañana. Y no creo, ¿por qué? Y yo creo que va a ganar Nacional el jueves. Los dos vamos a ganar. Y si no gana Nacional el jueves, no, y el domingo vamos a irnos para uno a festejar ahí que somos punteros. Así te va a decir. Ahora. Pero Fabio, a ver, espera un poco. Para más con libertad, ¿verdad? No, con 12 de octubre Olimpia, pues. Espera 12 de octubre. Y para uno. Pero con ese criterio contra 12 tampoco tendrías que ir, ¿verdad? ¿Por qué? Y si después al día siguiente juega Nacional y si gana otra vez le va a sacar 2 puntos. Sí, pero hay partido, Dani. El de hoy. No, yo no te hablo del socio que, por ejemplo, Manuel Ferreira va. Estamos desalentando acá a la gente. No. El que está haciendo comunicado pidiendo a la gente que compre entradas es Olimpia. Nosotros no. Nos basamos en eso porque nosotros hablamos de realidad. Bueno, me callo la boca, ¿verdad? Yo no soy promotor de fútbol. Yo la realidad económica acá para mí no. A mí no me hagan para que yo haga promociones de que sea chirolera. Dale, vamos a la cancha, no, yo vengo para opinar acá de fútbol. Yo te entendería si es que resistencia. Pero el rol del medio de comunicación es muy importante. ¿Y qué es lo que es el rol? Decirle, anda que te asalten. No se vaya andate a la cancha. A fin de mes que no tenés más ni un peso. No se vaya a la cancha, no. Que te rayen todo tu auto. Que el revendedor te reviente el, ya sabes qué. No, pero yo voy. Pero no es tan tarde, 20 horas. Yo el tema económico, repito, entendería si es que Resistencia quería hacer el agosto, porque ellos tuvieron pálidas contra Cerro y Olimpia en todo el año, por el tema del fixture, por el tema de la localía, y colocaron, no sé, 250.000 preferencias, 150.000 plateas. Allí sí, te digo, esperá, se te fue la mano. Pero recién estábamos viendo, y todos estamos de acuerdo que no se le fue la mano, entendimos el porqué, por el tema de haber vendido el espectáculo. Y yo me acuerdo que ni siquiera te iba a citar Nacional Medellín Fluminense, pero contra César Vallejo, 7-8 no mata la cerveza. Cuando el equipo ya había logrado casi la clasificación en Lima. 2 ñoños por 12, dice. Y el partido, ¿sí? Voy a seguir, el partido de Libertadores se jugaba a las 9:30, se jugaba. O sea, y yo recuerdo que Olimpia metía recaudaciones grandes. Entonces, Olimpia ahora está a 4 pasos de ser campeón. 4 pasos de salvar el año deportivo y económico, lo que siempre sostiene Cardona, y plantearlo de esa forma me parece que es incorrecto. Por eso cuando Fabio vos decís, con ese criterio, te hablo del hincha que tiene que pagar su entrada. El domingo puede decir lo mismo, decir, vamos a guardar todo para ir contra Nacional. Pero a lo que voy nomás es, estos 3 partidos, antes de lo que puede ser una especie de finalísima, si Olimpia falla y si Nacional no hace eso, hasta puede tener
un sentido simbólico nomás ese Poco partido. hablas de fútbol, hablas de matemática. El problema ¿Y de es eso? efectivo. Acabo de El decirte que no. bolsillo de la gente. Y el Bueno, sábado para pasado, vos, ¿qué es lo que era? para vos. Y el sábado pasado que regalaron 15.000 entradas. 22 y 15 termina el partido. Entre que vos salís, te estoy diciendo el tema de la inseguridad. Yo te estoy diciendo la que gente contra no se César quiere Vallejo, más que ir el a país los era de la partidos maravilla. inseguro. Hace 6 meses fue ese partido. ¿Cuál? César Vallejo. ¿De qué partido ese? Copa Libertadores, ¿cómo es? Fase 1. En febrero, Olimpia ya había Pero ganado. volvía recién el fútbol, la gente estaba... o sea, cuando... Entre la Navidad, Año Nuevo, los Reyes, todo lo que pasó, no había fútbol, vos crees que en febrero, con el No. tema del inicio de clases, No. lista de útiles, la butifarra después de las largas cuotas de las vacaciones. Febrero ya es cuando la gente está... Estamos en catarsis ya. Febrero. Espera, hagamos vendamos con él. Para no... Y a las 9:30 era ese partido, ¿eh? Para no descalificar el pensamiento de cada uno, porque uno se pone en la piel qué tenía que de ver la un hincha, butifarra del ahí, otro, ¿verdad? ¿verdad? No, 8 de diciembre, yo creo que es la única verdad, la realidad, para mí mañana. Para lo que tenemos que financiar las cuotas, el que puede pagar contado. No, 8 de diciembre es la butifarra, hermano. Para mí mañana más de 15.000 no hay. No, que 15. Si se llega a 10.000, van a llegar a 10.000. yo aplaudo ya como una foca. 10.000. Van a llegar a 10.000. 12.000 espectacular. Y yo Pero para mí más de 15 no. el calendario incide Más mucho. de 15 no. Para mí el calendario incide demasiado. El calendario, de todas sus formas. Acaba de decir que lo de Nacional incidió y ahora decir calendario. Y el calendario te digo porque Olimpia juega primero y Nacional juega después. Eso nomás. Ese calendario voy a decir. A ese no calendario. El calendario de Bruno es que hay no. 26 ya. No, pero el calendario. Yo voy a la programación. Vos que tenés tu sueldo fijo y ganás bien, no tenés problema. Yo voy a la programación pero el tipo nomás. que tiene que su sueldo mínimo y el sábado que se pasado quede en la cancha. No, y el sábado pasado, ¿qué es lo que había? O sea, hubo 15.000 entradas regaladas. No, pero los dos sí no pagan. Ya sé, pero ahí la 10.000 ya no pagan. Y bueno, aparte sábado. Vos veías grupos familiares, veías parejas de novios que llenaban la cancha. Mañana es miércoles, primero tenés que salir de laburo a 1 hora. Tenés que irte con el tráfico allá. Vos sabés que es una incomodidad, pero claro que es sábado totalmente diferente. Sumale que venían de ganar el clásico. Venían de ganar el clásico y la gente quería ir. Claro, no, pero ahora yo estoy de acuerdo que en otro país quizás ya tenía la cancha mañana, pero acá no, porque es así, somos así. Yo apunto a la programación, no calendario de fecha de pago, sino calendario de programación hace que el hincha pueda especular. Hasta inclusive vos le preguntáis, el hincha Olimpia va más profundo y te dice, nosotros vamos a jugar la finalísima contra Nacional en la última fecha. Se va a preparar el hincha Olimpia para los últimos dos. Yo no digo que no vaya el domingo, pero a lo mejor Sol de América que va a Ciudad del Este y el partido contra Nacional. Cuando está en instancia de definición un equipo grande, cualquier préstamo contra dos ahora ir, pues todo el mundo presta plata, ¿verdad? Si no anda por pedirle a tu amiguito que te dé, préstame un poco, buscar la forma. El fanático se va a ir, sabe que es importante su apoyo. Pero no es puntero pues ahora todavía. Ese es el tema. Sondeo. Estamos hablando de un equipo que está 0972. Allí nomás depende de sí mismo, pero vos cuatro pasitos. Pero vos viste el Twitter, de eso no estamos hablando, porque repito, si el Twitter decía platea agotada, no estaríamos hablando de esto. Cuando dice insta a romper todo mañana, adquirir tu entrada, y sabemos ya que Resistencia no es el dueño del espectáculo, ¿con más razón? Hay un fin de aliento, pero un fin también económico en ese tweet que sale hoy del sitio oficial Olimpia. Seguro tener que ser miércoles, cuereícia de noche tarde. No. Yo me quedo con mi balde ahí de pintura. 2 ñoños nañamembú y 12.000 oraníes. Y chao Pimpinela. ¿Acepto o sondeo? A ver. 0972730730. Edgar. Tu jardín sabe lo que le hace bien. Husqvarna te acompaña con sus incansables desmalezadoras, cortacésped, tractores y motosierras. Encontrá tu equipo Husqvarna en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. Somos Husqvarna. Génesis es pH más 8 y te hidrata 3 veces más. En este verano pedilo en tu punto de venta más cercano. Génesis es vida de Frutica. Con las llamadas, es decir, con los audios WhatsApp, por favor, al aire. 0972-730-730. Y a gente de ABC mala. Perdón, se cortó. Espérame que vamos a poner otra vez. La pucha. Qué lástima se nos fue el...
Le pido mil disculpas al oyente, pero yo sin querer toqué la... Aparte que hay gente que está llamando que... A ver, espera. Vamos. El campeonato después de la pandemia. Sí. Es que vos sabés que están entrando demasiados mensajes. No, es imposible. Espérame un ratito, por favor. Aguantame, García, por favor. Esta semana Inverfin Muebles presenta imperdibles ofertas para la cocina, para que puedas renovar tu espacio con tu próximo mueble de Inverfin. Además, aprovecha la promoción en otras líneas de muebles en cuotas súper accesibles. Visita tu sucursal favorita de Inverfin y seguinos en nuestras redes como @Inverfin. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. Vení al Shopping Mariscal y disfruta de la mejor gastronomía, una variedad de locales comerciales y experiencias únicas que inspiran el corazón. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Tanto mensaje, a ver. Amigazo, no sé quién es el que está hablando y diciendo que le gustaría tomar más cerveza en vez de ir a mirar el partido de Olimpia. Bruno, Olimpia depende de sí mismo. Sale bajo todo. Buenas tardes. Buenas tardes, Bruno. Saluda a tu compañero. No, yo me quedo en casa, tranquilo, ahí tomando dos y yo voy allá. Ya partido tranquilo y terreno, güey. Buenas tardes, ABC Cardinal. No, para los hinchas de Olimpia no hay día ni horas. El partido es hoy, o sea que en realidad mañana, domingo y de lo que resta. Si no te vas mañana, no te vayas nomás ya el domingo. Bruno, mañana se va a dar los verdaderos olimpistas. Que el que no se va son hinchas de resultados. Hola Bruno y a tus compañeros. A la cancha, 100% a la cancha, hay que apoyar. Bruno, yo pensé que era el único maniático también que tenía problemas con la champañera. 1000 veces balde de pintura, algo que sea de goma, el aluminio ese ahí con el ruido, ahí no entra nada, ahí en el piso, quilombo, se moja todo. Pues ella ya, nada tu lava porque deja todo mojado el piso. Demos vuelta al partido. Este 4 y 5 de noviembre queremos llegar a la meta con Teletón. Comprando pecho nuggets de 800 gramos. Podés ayudar vos también. Hasta el 13 de noviembre tenemos tiempo de sumar. Encontrá los pecho nuggets en todos los supermercados y puntos de venta del país. Pechugon, a todos les gusta. La Feria 220 de Luminotecnia te espera con verdaderos descuentos que no son cuentos. Acércate del 21 al 31 de octubre a los locales de Luminotecnia y encontrar los mejores artículos de iluminación, climatización, electricidad, herramientas, domótica, tecnología y hogar, hasta con 50% de descuento. Además tenés hasta 10 cuotas sin intereses con tus tarjetas de crédito de Itaú. Luminotecnia, crecemos juntos. Qué pena tu comentario. Qué pena tu comentario y los comentarios en general. ¿Por qué pido todo contra Olimpia? ¿Cuál es la... No es pipota y terrible la campeón. Déjense no de joder. No es cuestión de dinero, no es cuestión de... Olimpia siempre fue Olimpia. Y los resultados te dan la razón. No en este campeonato, sino en la tabla general. Más de 10 campeonatos encima de todo, por Dios. Hablamos de Cerro también, señor. Dijimos que en la olla la gente... va a la olla y no al Defensor del Chaco. Es la misma cosa que Cerro. Ahora nomás la coyuntura da el partido Olimpia Resistencia, estamos hablando de Olimpia Resistencia. ¿O querés que hablemos de tres equipos un partido? No podemos, no juegan con tres equipos en un partido. Dos nomás juegan. Ojalá que se llene el estadio para que llore todo junto porque va a ganar Resistencia Olimpia mañana. Hola, buenas tardes. Te estoy escuchando aquí desde Choré, Cocuená. Soy Justo Pastor Vallejos. Sí, Bruno, y vos estás opinando, porque vos no sos fanático, por eso vos estás opinando de esa manera. Para el fanático no es nada 30.000 guaraní, 60.000 guaraní, no es tampoco la hora de volver a casa, no es nada. El fanático se va y para ver el partido y para apoyar al equipo. Y Olimpia es grande, sabes bien que tiene muchos aficionados, así que va a llenar el Defensor. ¿Qué tal, muchachos? Realmente más para aliviar el ambiente. Bruno,
Vos te vas a sentar con tu vaso de Stanley, ¿a quién le querés engañar con tu baldecito? ¿A quién le querés engañar? Otra cosa, Chun, si vos haces facturado la cuota de colegio de tu hijo, no sé qué me espera a mí. Nada, muchachos, un saludo. Bruno, ¿qué tal? Yo me voy a ir del interior, voy a viajar 200 kilómetros para ir a ver el partido mañana. Y yo voy a volver a ir el domingo. ¿Cómo no vamos a apoyar al equipo estando tan cerca de campeonar? No existe eso, vamos a llenar mañana. Bruno Pom, yo no sé por qué demasiado le trata al hincha de Olimpia que mañana no se vaya a la cancha. Y ustedes son los culpables cuando pasa estas cosas, porque ustedes están denigrando ciertos espectáculos y mañana va a ser un partidazo. Porque cuando juega Cerro, ustedes por poco nos dicen, vayan, esto, inclusive la vez pasada vos te fuiste a Ciudad del Este a hacer la cobertura de Cerro Porteño. Pero cuando juega Olimpia, no, yo prefiero tomar nomás mi cervecita que esto, que aquello. No, nada que ver. Bruno, es una verdad que no sé por qué a nadie no se le ocurrió antes lo de la champañera, hermano. Cierto y teo. Vos no podés meter 2 botellas si tenés que sacar. Espectacular. De principio a fin, de acuerdo con tu análisis. Vení a Bristol y aprovecha las super ofertas en todos los productos. Además, con tu compra ayudas a Teletón. Este 4 y 5 de noviembre, escucha esta super oferta celular Samsung A23 de 128 gigas. Precio normal, 18 cuotas de 286.000 guaraníes. Ahora solo 18 cuotas de 159.000. Llámanos al 519-4000 o acercate a cualquiera de las sucursales. También podés escribirnos al 0991-670-000. Compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. El combustible para llegar más lejos es de Petrosur. Nuestra fórmula está desarrollada para darle la mayor eficiencia y rendimiento a tu motor. Nuestra calidad está certificada por expertos internacionales y nuestro octanaje es el exacto para que con nuestros combustibles vayas a donde quieras. Petrosur, calidad internacional certificada más octanaje exacto. Bruno, el hincha de Olimpia mañana te puede sorprender gratamente, porque es capaz de llenarte el estadio y llevar una muy buena cantidad. Ahora, ¿para qué pico le cobran la entrada a los niños? Eso no sé. ¿Cuánto más es lo que van a ganar de repente los clubes? Cierto. Pero ¿cuánto más pueden llegar a ganar al no cobrarle a los chicos, verdad? Y hablo también de mi propio club porque pasa eso también, ¿verdad? Que sigan dando gratis a los niños menores de 10 años. Estoy de acuerdo con el señor. Bruno, vacilan de tu llamas en Motavilla. Pago champañera de champán, le voy a vender ahí cerveza. ¿Qué puta será? No, pero la misión. No, pero si se para la cerveza, no sé, vos te dan 15 años y no te ponen champán, muñeco. Que te va a dar un champán por tu cabeza, lo que te van a dar si vos le pedís champán. Bruno, legal, te lo que decís ya, champañera no pega.